Hermanos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa En Meditación. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema corresponder a la gracia divina. Muchas veces nosotros hablamos de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y decimos, hay que pedirle, esta es una gracia de Dios, hay que pedirle la gracia a Dios, eso es, depende de la gracia de Dios y la gracia de Dios por aquí y por allá. Pero, ¿qué es la gracia? Nos preguntamos, ¿qué es la gracia? Pues mis queridos hermanos, la gracia es un don sobrenatural de Dios que se nos concede a cada uno de nosotros por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué se nos da la gracia? Para nuestra salvación. La gracia de Dios es precisamente la que nos conduce hacia nuestra salvación. Pues existen las gracias actuales y la gracia santificante. Las gracias actuales podemos decir así que son esos impulsos divinos, que nos mueven no solamente a conocer lo que es bien, sino que nos impulsan a hacerlo. No solamente conocerlo, sino que nos conducen a hacerlo. Las gracias actuales actúan precisamente sobre la inteligencia y sobre la voluntad. Sí, son las que en un momento determinado nos dicen, por ejemplo, advierten la inteligencia, eso que vas a hacer es un pecado porque ofende a Dios. Y luego entonces viene la voluntad y que nos dice entonces, no lo hagas. Pues estas gracias actuales actúan sobre la inteligencia y sobre la voluntad y también nos ayudan a recuperar la gracia santificante cuando la hemos perdido por medio del pecado. Bien, por otro lado, Dios le dio a Adán, a el alma de Adán, cierta cualidad que le permitía vivir en íntima comunicación con Él en esta vida. Así, una especial cualidad. Y el modo que Dios tuvo para impartir esta cualidad en el alma de Adán, pues fue por medio de su propia inhabitación. Es decir, ¿qué es esto? Que Dios tomó residencia, por así decirlo de otras palabras más entendibles, tomó hospedaje en el alma de Adán, haciéndolo partícipe, pues hasta cierto punto, de su propia vida divina. Y esta gracia santificante, hermanos, se nos da en el momento de nuestro bautismo. En ese momento se nos da la gracia santificante, hace correr, por así decir, la sangre de nuestro Padre Dios en nuestras venas. Es decir, que desde ese momento nosotros ya tenemos dentro de nuestro corriente circulatorio, pues el ADN de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Bien, hay dos fuentes en donde principalmente crece la gracia. Uno de ellos es a través del sacramento de la reconciliación o de la confesión que devuelve la gracia santificante cuando la hemos perdido por culpa del pecado. Por este motivo, hermanos, los que no quieren conformarse con una vida espiritual mediocre, reciben frecuentemente este sacramento de la reconciliación o confesión. Sin embargo, el sacramento que enriquece, el sacramento que intensifica la vida de la gracia en nosotros es precisamente la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué de esto? Porque es el mismo Jesucristo quien hace subir así vertiginosamente el nivel de gracia santificante en nosotros. Así que el católico, sinceramente interesado en el crecimiento de su vida interior, en el crecimiento de su vida espiritual, deberá recibir también frecuentemente este sacramento de la Eucaristía. Por eso es que la Santa Madre Iglesia nos aconseja comulgar diariamente si es posible. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 29, Jesús dijo: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí mismo, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga está llena de granos.
Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra del Señor. Hermanos, en esta parábola, el Señor nos habla sobre el crecimiento de la semilla echada en la tierra. Una vez sembrada, pues crece, independientemente que el dueño del terreno duerma o esté ahí esperando a ver cómo crece. Y esta crece, como dice la palabra, sin que él sepa cómo lo hace. Así es la semilla precisamente de la gracia. La gracia que cae, esa semilla que cae en las almas. Si nosotros no le ponemos obstáculos a la gracia por medio del pecado, ¿no? Si nosotros le permitimos crecer en nosotros por medio de los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, esta gracia da sus frutos abundantemente, sin falta, y no dependiendo de nosotros, sino que, como dice en 1 Corintios, dependiendo de Dios, quien es el que da el incremento. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos comunica la gracia. A Él hemos de recurrir diariamente, desde primera hora de la mañana, solicitándole que la gracia de Dios nos asista durante el día, pues esta nos ayuda para innumerables aspectos de nuestra vida en el día. Esto lo vamos a ver precisamente después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema corresponder a la gracia divina. Cerrábamos el segmento pasado diciendo que nosotros hemos de dejar de crecer la gracia en nosotros, que hemos de evitar a toda costa el ponerle obstáculo a la gracia. La gracia de Dios fluye en nosotros. Dios quiere penetrar dentro de nosotros a través de su gracia, pero nosotros muchas veces se lo impedimos. ¿Por qué? Porque precisamente convivimos con el pecado. Ahí Dios, por más que quiera, pues la gracia no puede actuar en nosotros. También estábamos diciendo que el Espíritu Santo pues nos da innumerables gracias para ayudarnos en diferentes aspectos de nuestra vida. Fíjense bien, la gracia de Dios nos ayuda a evitar el pecado venial deliberado. Sí, ese pecado al que nosotros muchas veces no le tomamos la importancia porque decimos, si es un pecado venial, es un pecadito chiquito, es una mentira piadosa, etcétera, etcétera. Pero para Dios no hay distinción, la mera verdad, entre un pecado venial o mortal. Para Él una ofensa es una ofensa, pecado es pecado. Pues hemos de pedirle la gracia a Dios cada día precisamente para que no nos ayude a enfrentar ese pecado venial deliberado, que repito, que muchas veces nosotros lo subestimamos, ¿no? También la gracia de Dios nos ayuda a evitar aquellas faltas que en sí, sin llegar a ser pues un pecado propiamente dicho, desagradan a Dios. Por ejemplo, hemos de pedirle la gracia a Dios para que nos ayude a controlar nuestro mal temperamento. Nuestro mal temperamento con el cual muchas veces herimos a los demás y sobre todo a nuestros seres queridos. A pedirle la gracia de Dios para que nos ayude a controlar nuestro temperamento. También pidámosle la gracia a Dios de que nos ayude a combatir la pereza. Muchas veces la pereza nos hace que no terminemos todo aquello que nosotros comenzamos, tanto en las labores de la casa como en las labores de la oficina o en las labores que tal vez tenemos en la parroquia, pues a pedirle también eso. También hay que pedirle la gracia a Dios para que nos ayude a cortar ese mal hábito que tenemos nosotros de andar llevando chismes para un lado y para el otro, de ser lleve y trae. Pidámosle la gracia al Señor, haz que por favor me muerda la lengua para no andar con este tipo de comentarios ante el prójimo ausente sobre todo, ¿verdad? También recibimos incontables gracias. ¿Para qué? La gracia de Dios nos ayuda, mis queridos hermanos, a santificar todas las obras, nuestras actividades que nosotros hacemos durante el día.
La gracia de Dios hemos de pedirla para que nos ayude a realizar todo lo que hagamos, desde lo más pequeñito, el más pequeñito favor, el más pequeñito servicio. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para hacerla con el mejor empeño humano, con la mejor perfección humana posible. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer, a través de su gracia, que todo cuanto hagamos, repito, cualquier pequeño favor, cualquier pequeño servicio, que lo hagamos con pureza de intención. Es decir, que siempre lo que hagamos, cualquier cosa, hemos de hacerla para la gloria de Dios, no para nuestra gloria personal. Entonces pidámosle al Señor eso, dame la gracia de hacer todo con una intención recta. También la gracia de Dios nos ayuda a ser fieles al cumplimiento de esos deberes que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado en esta vida. Algunos tenemos deberes de padres de familia, otros tenemos deberes como empleados dentro de una empresa, una institución, deberes dentro de nuestra parroquia. Pues pidámosle al Señor su gracia para poder hacer todos estos deberes que nosotros tenemos diariamente, así también con que lo podamos lograr terminar, ¿no? Porque a través de esos deberes precisamente alcanzamos nuestra santificación, hermanos. Sí. ¿Qué queda de nuestra parte? Aceptar esas ayudas que nos da el Señor a través de la gracia y cooperar con ella con docilidad, o sea, con obediencia. Asimismo, pues la gracia de Dios, si nosotros no se lo impedimos, recuerdo, por el pecado, realiza en nosotros una profunda transformación aquí en nuestra alma, haciendo brotar aquí de nuestro interior decisiones de entregarnos así totalmente. La gracia de Dios, hemos de pedirle, decirle, Señor, yo siento que llevo tanto tiempo dentro de la iglesia, pero no siento como que crezco, no siento como que avanzo, siento que soy lo mismo, no puedo superar esta otra situación. Me parece que no he tenido ese encuentro personal contigo, estoy entregado a medias, necesito tu gracia. Dame tu gracia, Señor, para poder entonces tomar esa decisión valiente de entregarme del todo, de entregarme abandonadamente hacia ti, convertirte realmente como el centro de mi vida desde que amanezca hasta que anochezca. Dame tu gracia para actuar así. Y la gracia de Dios, mis queridos hermanos, hay que recibirla con docilidad. Antes de terminar, algunos puntos que meditar. Número 1, ¿qué es la gracia? Decíamos que es un don sobrenatural de Dios que se nos da por los méritos de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Y que existen dos tipos de gracias, las gracias actuales y la gracia santificante. Y como tercero, decíamos también que hay dos fuentes por medio del cual la gracia de Dios crece en nosotros: el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Queridos hermanos, les pido pues que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.